¿Quieres hacer más con menos? Vamos a conocer una de las filosofías que utiliza la gente que es altamente efectiva, la filosofía de Pareto, la filosofía 80-20. Vamos allá. Esta filosofía data de mediados del siglo XIX, principios del siglo XX. Fue creada por el filósofo, sociólogo, ingeniero y economista Vilfredo Pareto. Él estudiaba la riqueza de su país cuando se percató dentro de los estudios que el 80% de la riqueza solo la tenía el 20% de la población. En épocas anteriores se dio cuenta que pasaba lo mismo. El 80% de la riqueza la tenía solo el 20% de la población, más o menos el mismo porcentaje. Se dio cuenta que aplicaba en muchos ámbitos de la vida, en el ámbito político, en el ámbito social, en la vida personal, en la productividad. Y se dio cuenta que el 80% de las consecuencias viene derivado del 20% de las causas. Por ejemplo, el 80% de las ventas las genera el 20% de los clientes. El 20% de los clientes genera el 80% de las quejas. El 80% de comunicación que tú tienes en tus redes sociales son generadas solo por el 20% de tus contactos. Incluso estudios del ámbito social actual dicen que el 80% de tu felicidad o de mi felicidad son creadas solo por el 20% de la gente que nos rodea. Increíble, ¿no? Y está muy bonita la explicación de quién fue Vilfredo Pareto, cuándo comenzó la filosofía y qué fue lo que hizo él. Pero en nuestra vida personal, ¿para qué nos sirve? La explicación más sencilla para esta filosofía es que aprendamos a simplificar. Si el 20% de lo que tenemos hace el 80% de lo que queremos, o viceversa, tenemos que aprender a simplificar y desechar lo que no nos interesa. Esto va de la mano con la gestión de la teoría del tiempo, la matriz del tiempo. Simplifica tus actividades, haz más con menos, desecha lo que no quieres. Tienes que ser proactivo, más con menos, 20-80, 80-20. Ya sabes, estamos a la orden. ¡Hasta luego!